Muy buenos días, hermanos, amigos y amigas que nos visitan a CAP Emanuel, Iglesia Casa Apostólica Emanuel, aquí en Lima, Perú. Damos gracias a Dios por aquellos que se conectan no solamente en nuestro país, sino también en otras naciones del mundo. Por supuesto, nuestra idea y nuestro deseo de parte de Dios y propósito específico es poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a continuar en esta mañana con esta sesión del libro de Primera de Corintios. En este caso vamos a compartir el capítulo 14, capítulo que básicamente ya nos tocaba por un tema de ir domingo tras domingo. Hemos estado aprendiendo mucho de la palabra del Señor durante estas semanas y vamos a seguir haciéndolo de una manera continua y ordenada. Damos gracias a Dios porque su palabra se nos ha sido dada y está lista para que nosotros podamos tomar de ella. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo de oración y le pedimos a Dios que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este mensaje? Señor, habla a mi corazón. Dile tú ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás, en el lugar donde te ha tocado estar. De repente estás aún en el trabajo. Hay personas que trabajan, por supuesto, días domingo. Y hay otros lugares prácticamente, o hay otras naciones donde aquí es de día y el otro lugar es básicamente de noche. Así que oramos. Señor Jesús, te agradecemos por tu presencia y por tu palabra que nos es dada, Señor, para nuestro alimento, para ser fortalecidos, para comprender, para entender todas las cosas. Te pido, Señor, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, tocando lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos ver y podamos comprender lo que tú has puesto en las Escrituras para nuestro provecho y para nuestra edificación. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo que compartimos juntos, porque sabemos, Señor, que damos honra a tu palabra, y te pido por mis hermanos, por mis amigos, por aquellos que nos escuchan, Señor, para que esta palabra pueda realmente hacer, Señor, la obra por la cual tú la has puesto, Señor, delante de nosotros para instrucción, para edificación y para enseñanza, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, y te damos toda gloria y toda honra en esta mañana. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Muy bien, desde ya, listos con sus lapiceros, listos con sus cuadernos de notas para poder tener este tiempo de compartir la palabra del Señor y aprender. Por supuesto, ahí seguramente en los comentarios van a salir un amén, porque están listos para compartir, listos para anotar y para estudiar la palabra del Señor. Así que estamos en 1 Corintios 14 y yo he titulado a este mensaje básicamente de lo que tiene que ver o lo que habla este capítulo 14. Este capítulo 14 nos habla acerca de la profecía, las lenguas y el orden en la congregación. Yo lo he titulado las profecías, las lenguas y orden en la congregación. Y por supuesto, este capítulo 14, algunos comentaristas lo han segmentado, ¿no?, en 5 partes, y yo también voy a tratar de segmentarlo en esas 5 partes para desarrollarlos, porque básicamente son temas, ¿no?, o son ideas, ¿no? Hay versículos que encierran una idea y voy a tratar de hablar de esa idea en cada de estas 5 partes, ¿no? Pero hay 2 partes muy marcadas. Las 2 partes muy marcadas es que primero este capítulo 14 nos va a hablar acerca de las profecías y las lenguas, ¿no? O la profecía, perdón, y las lenguas. Y nos va a hablar acerca también del orden en la congregación. ¿Están listos? Por supuesto que sí, seguramente ya están listos, atentos. Dice, ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? Vamos a tener este tiempo de compartir la palabra. Muy bien, 1 Corintios 14, estamos listos todos en nuestras Biblias. Ya estamos a sus marcas listos ya, seguramente. Y estamos ahí con nuestro primer verso para leer. Pero déjeme decirle que en este estudio que venimos haciendo, hemos venido ya hablando acerca de los dones. Vamos a introducirnos un poco, ¿no? Hemos venido hablando acerca de los dones espirituales dados por Dios a la iglesia, a sus hijos. Nosotros que somos la iglesia del Señor, hemos recibido de parte de Dios dones espirituales. No todos los dones son para todos, en el sentido que no todos tenemos todos los dones, sino que Dios lo ha repartido conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad y conforme a los deseos del Señor. Así que tenemos claro que los dones son entregados a los hijos de Dios, a la iglesia, para los propósitos de Dios. Pongámosle comillas a esto, para los propósitos de Dios. Y también hemos hablado
después de este pasaje de los dones hemos compartido, como la semana anterior se venía hablando acerca del amor, ¿no? ¿Qué cosa decía Pablo? Que era muy importante los dones. Sí, son importantes los dones, pero los dones no sirven de nada si no hay amor como fundamento. Y es más, este capítulo 14 precisamente empieza diciendo, seguid el amor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que pone como fundamento, o sea, en todo tiempo, si vamos a hablarles acerca de dones, si vamos a hablar acerca de manifestaciones de Dios, de poder, ¿no? De palabra, el fundamento tiene que ser el amor. El amor es la base por la cual hacemos todas las cosas. El Señor quiere, ¿no? Por boca de Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, quiere que pongamos el amor como fundamento para lo que hacemos. Si hacemos algo en el Señor, es que sea por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios de una manera vertical y por amor a nuestro prójimo de una manera horizontal. Estamos cumpliendo ya básicamente con este deseo de Dios de los dos primeros o más importantes mandamientos que dice la palabra, amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Entonces, si ponemos el amor como fundamento, podemos decir que todo lo que hagamos, ya sea en nuestras vidas propias o ya sea en la iglesia, tiene que estar fundamentada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿En el amor en qué sentido a Dios? En que yo respeto a Dios, yo considero a Dios y porque lo amo no voy a hacer nada indebido. Lo voy a honrar, le voy a tener respeto. Y por amor a mi prójimo, entonces yo voy a dejar de hacer aquellas cosas que probablemente le sean incómodas o no le gusten. Pero por amor a mi prójimo también voy a hacer ciertas cosas que son necesarias hacer porque lo amo y porque es necesario que yo haga algo especial, porque es la manera que estoy mostrando también mi amor para con mi hermano. Muy importante es resaltar y volver a esta idea de lo que veníamos hablando capítulos anteriores acerca del contexto en el cual se desarrolla la carta de Corinto. Tener bien claro de que esta iglesia estaba viviendo en un lugar de mucha idolatría, de mucha promiscuidad. Acordémonos de las prédicas anteriores, que en ese lugar básicamente estaba el templo de la diosa Afrodita, la diosa entre comillas del amor, ¿no? Y que había mujeres sacerdotisas. Es más, Pablo se la pasa durante los capítulos primeros, ¿no? Hablando acerca de este hecho de que las mujeres puedan entender que Dios ha puesto al hombre como cabeza en el hogar, pero como así Dios ha puesto al hombre como cabeza, Dios le exige al hombre porque Cristo es la cabeza del hombre. Pero Dios quiere poner orden en estas iglesias porque probablemente lo que pasaba en estas iglesias y se puede decir por la corriente o por los pensamientos en ese entonces, había un desorden de funciones, tanto de la labor o la función de la mujer como la función del hombre. Déjeme decirle que la iglesia de Corinto era una iglesia en formación. Y al ser una iglesia en formación estaba aprendiendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Poner fundamentos. Digan todos, poner fundamentos. Estaba poniendo fundamentos o bases sólidas de cómo es que debía celebrarse el culto en la iglesia. Cómo es que debían hacer para ordenarse. Recuerden prédicas anteriores también, ¿no? Cuando hablaban acerca de cómo debía ser la cena del Señor. Cómo debe ser el atavío de las mujeres, cómo debía ser también la cena del Señor. Si se dan cuenta, Pablo está escribiendo esta carta para traer orden en esta iglesia, ¿no? Lo está haciendo de la mejor manera y sabemos que el Señor lo inspiró para escribir esta carta, para traer luz y entendimiento a nuestras vidas hoy en día. Así que con esta misma idea de empezar este capítulo 14, teniendo claro de que ya hay una influencia y un trasfondo por el cual estaba luchando ya esta congregación en formación, entendemos que hay cosas que tienen que seguir arreglándose y hay cosas que probablemente, muy probablemente se estaban haciendo con mucho desorden y se estaban haciendo con mucha liberalidad o libertad que no necesariamente era la libertad del espíritu, ¿no? Porque estaba mostrando seguramente aquellas cosas que tienen que ver con ese desorden que tiene que ver más o menos con el desorden propio del hombre y no tanto con ese desorden que pues, sería propio del Señor, porque Dios no es desordenado, sino Dios es un Dios de orden. Y lo vamos a revisar en la palabra, ¿no? En ese sentido vamos a entrar de lleno a esta primera parte o gran parte que yo le he denominado, o que en sí la palabra misma me la ha dado,
que dice las profecías y las lenguas. Primera parte es las profecías o la profecía y las lenguas. Muy bien. Y dentro de esto vamos a hablar de algo que tiene que ver con el anhelo de proclamar la palabra de Dios. Una primera parte dentro de esta gran parte, que son dos bloques, o primer bloque, vamos a ponerle así. Esta primera parte de este primer bloque lo he denominado el anhelo de proclamar la palabra de Dios. Y ahí los invito a estar con sus Biblias, atentos, a 1 Corintios 14, del versículo 1 al versículo 5, dice lo siguiente. Dice así: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende, aunque el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuán importante es esta mención, no? Pablo habla sobre la importancia de la profecía, por supuesto, pero también habla sobre la importancia de el hablar en lenguas como un don, como una manifestación, como una obra del Espíritu Santo, ¿no? en la vida del creyente. Pero dice que es importante que si lo hacemos en la iglesia, exista una interpretación, porque si no simplemente es un mensaje que probablemente no se entiende. ¿Cuál es el anhelo del Señor? El anhelo del Señor es que podamos proclamar la palabra de Dios. Entonces Pablo está poniendo este primer anhelo, como se dice, en estos primeros versos, ¿no? Ahora, la palabra profecía, para aquellos que anotan, viene del griego profeteia, que significa que tiene que ver con una predicción bíblica u otro tipo de predicción, ¿no? Ahora, esa es la idea que muchos mencionan o que muchos creen, ¿no? Pero la palabra profecía y profetizar se menciona mucho en este capítulo 14, pero es hablar acerca básicamente de aquellas profecías, ¿no? que venían desde antes, o esa proclamación de la palabra del Señor. Es la confirmación o la confesión de la misma palabra del Señor, ya revelada desde la antigüedad y la que venía siendo revelada en el fundamento de los apóstoles y los profetas de la iglesia primitiva, la primera iglesia o la iglesia que se iba formando. Dios estaba haciendo y poniendo fundamentos con los apóstoles y con los profetas en ese entonces. Ahora, otro concepto acerca de la profecía es que es la predicción de eventos futuros. En algunos casos se relacionan así. Pero ojo, en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento, la predicción de eventos futuros se da solamente, son 3 veces registradas nada más. Pero los demás es profecía en el sentido de proclamación, usando o tomando profecías de Isaías, de Jeremías o de otros profetas para enseñar. Es más, el mismo Jesús habló diciendo, oíste que fue dicho, o Pablo dijo acerca de la profecía, que los antiguos hombres dijeron esto y aquello. Por ejemplo, no hace mucho en el TCD hablamos un poco acerca de lo que la palabra decía, ¿no? En cuanto al hecho de que a veces traemos profecías antiguas y la traemos a textos nuevos en el Nuevo Testamento, ¿no? Hablando de que no había absolutamente nadie que haya hecho lo bueno, que todos estaban descalificados de la gloria del Señor. Entendemos realmente que también esta función de la palabra profética es traer a memoria las profecías antiguas para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y el propósito de Dios para con su iglesia y para con los creyentes. Entonces, este tipo de profecía también incluyen declaraciones, exhortaciones, advertencias dichas por los profetas cuando actúan bajo la influencia divina. Entonces se entiende de que hay que
que da una profecía está actuando por la obra, por la guía del Espíritu Santo. O sea, no es que simplemente yo pronuncio palabras porque se me dio por decir las cosas, sino porque yo realmente siento de parte de Dios confesar o declarar la palabra de Dios a favor de un grupo, de una congregación, de unos hermanos, de un hermano específico, ¿no? Y lo que estoy declarando no son mis palabras, sino estoy declarando la palabra de Dios, que es la única que puede exhortar, es la única que puede edificar y puede alentar al hermano o un grupo de hermanos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del verbo, por supuesto, profetizar, del griego profeteuo, ¿no? Profeteuo, es el actuar como un embajador de Dios, ¿no? Y sobre todo esto se marca mucho para la iglesia que es mostrada en Hechos, ¿no? Ser un embajador de Dios es como ser un intérprete de la mente y la voluntad de Dios, específicamente en el ejercicio profético, ¿no? Como se veía en el libro de Hechos. Entonces había una gran responsabilidad. Uno no podía decir simplemente lo que quería, sino que realmente tenía que haber una inspiración. Por eso que la palabra de Dios es inspirada por el Señor, ha sido escrito por hombres que fueron inspirados, y esta es la palabra profética por excelencia. La palabra de Dios es la palabra profética por excelencia, y vamos a ver un Antiguo y un Nuevo Testamento lleno de profecías y lleno de palabras que tienen que ver con la voluntad de nuestro Señor. En el caso, yo quiero compartirles que en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían como la tarea de parte de Dios de revelar o anunciar la venida del Mesías. Todo apuntaba a Cristo. Pero en el caso del Nuevo Testamento ya no era necesario para los profetas profetizar acerca de la venida del Mesías, porque el Mesías ya había venido. Lo que era importante en el caso del Nuevo Testamento es básicamente el hecho de confirmar y proclamar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. Jesucristo ha llegado, y ha llegado para hacer esto y aquello. Y su palabra nos insta y nos enseña a hacer esto y aquello. ¿Para qué? Para la edificación, para la exhortación, para la consolación de los hijos de Dios, como lo dice la palabra de Dios, que tiene que ver con la función específica de una palabra profética, ¿no? La palabra que se da, que es la declaración de las palabras de nuestro Señor. Entonces, si analizamos un poco estos versos bíblicos que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 5, vamos a encontrar que Pablo consideraba más importante el profetizar, que es declarar, por supuesto, las palabras de Dios ya escritas, o la interpretación de las mismas, para edificación, más que de las propias lenguas. ¿Por qué lo ponía más, o lo ponía a un nivel mayor que las propias lenguas? ¿Por qué lo hacía? Porque probablemente las lenguas eran usadas, ¿no?, como un don, ¿no? Y acá hay que hablar un poco sobre el tema de las lenguas, y voy a entrar a ver qué cosa exactamente es las lenguas, ¿no? Porque en el caso de las lenguas, vendrían a ser, es como hablar de las lenguas, es como hablar que se está pronunciando palabras o sonidos que no se pueden entender o no se pueden describir, que no producen un mensaje. Porque dice Pablo que estas lenguas solamente sirven para la iglesia cuando hay un intérprete, alguien que interprete las lenguas. Clarito. No, Pastor Marcelo, te estás equivocando. Bueno, yo no sé si ustedes tengan la misma Biblia que yo, ¿no? Yo creo que todos tenemos la misma Biblia. Y la misma Biblia dice, y Pablo lo está diciendo, que si es que hablamos en lenguas en la iglesia y lo hacemos en voz alta y no hay interpretación, es en vano. ¿Por qué? Porque mejor, dice Pablo, mejor es que haya profecía, porque se entiende la declaración de la palabra de Dios al hecho simplemente de hablar en lenguas, por hablar, ¿no?, sin haber interpretación. Entonces vamos a ver más adelante, por supuesto, que el don de hablar en lenguas viene del Señor, pero básicamente para el creyente es para su edificación propia, para su comunión con Dios, ¿no? Pero si es para la iglesia, hacerlo en iglesia a montones, es por el hecho de que existe, por supuesto, una interpretación y un mensaje claro que dar. Por eso que yo le pongo que el anhelo de Pablo es que proclamemos la palabra de Dios. Entonces por eso hace una comparación entre el hablar en lenguas y la profecía. Ahora, usted dirá, uy, Pastor Marcelo, ¿cómo está esto, no? Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que vendría a ser
las lenguas, ¿no? Entendamos el don de las lenguas como la manifestación de Dios de sonidos indecibles o indescifrables, ¿no? Como una manera de hablar con Dios, ¿no? Pero no confundamos, por supuesto, el hablar en lenguas con los idiomas. Hay algunas veces que dicen se habló en diferentes lenguas. No está diciendo o no está hablando necesariamente del don de lenguas, sino probablemente esté hablando de idiomas. Por ejemplo, vamos a hacer un alto y vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2, en el versículo 4, y vamos a viajar, como se dice, un poquito en el tiempo, y vamos a ir hasta ese momento en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, porque tenía que haber un inicio para ser llenados o ser visitados por el Espíritu Santo, y ese fue el inicio. Pero el Espíritu de Dios vino a quedarse, no es que se fue, no es que se fue y hay que volver a llamarlo, no. Dice de la palabra que Jesucristo ascendió a los cielos y que envió al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios ya mora, ¿no?, en el corazón de aquellos hijos de Dios que hacen su decisión por Él. El Espíritu Santo viene ya a completar sus vidas. Hechos 2:4 dice lo siguiente, y seguramente ustedes me siguen allí, de repente en los comentarios o en la propia pantalla, o con sus propias Biblias, ¿no? Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es la primera visitación. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Son estas las lenguas que estamos hablando como el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 4. Si vamos bajando un poquito en los versos, voy a centrarme en el versículo 6 al versículo 9 que dice, y hecho este estruendo, dice la palabra, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Pero qué lengua? O sea, yo hablo castellano, o yo hablo quechua, o yo hablo aymara. Entonces, ese día estaban proclamando la venida, la visitación del Espíritu Santo, proclamando a Cristo, porque todo tiene que nos lleva a glorificar a Cristo, y lo estaban haciendo en un dialecto o un idioma que yo podía entender. En ese entonces, dice la palabra, ¿no? Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? O sea, ¿cómo los galileos están hablando en otros idiomas? Versículo 8. Y vamos avanzando. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y por supuesto, ese lugar era un lugar cosmopolita. Quiere decir que había muchas personas de muchas nacionalidades. Versículo 9 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y podemos seguir, ustedes tienen su Biblia a la mano, pueden seguir versículo 10, versículo 11, y van a seguir hablando acerca de otras nacionalidades, otras personas, y cuántos idiomas se habrán hablado ese mismo día. Entonces, no confundamos este versículo como el don de lengua, sino este es como una manifestación, una obra del Espíritu de Dios para que el mensaje sea entendido, proclamado, sea iniciado esta obra del Señor en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir sobre estos versículos? Podemos decir que Pablo habla del hecho de que profetizar es mejor porque el profetizar habla a los hombres. ¿Por qué el profetizar a los hombres? ¿Por qué? Porque pronuncia palabras que podemos entender. Sin embargo, las lenguas como don, ¿no?, como sonidos, como dialecto, como palabras que no son descifrables solamente por Dios, ni aun por nosotros mismos, dice la palabra, nosotros mismos podemos entenderlas, estas son para hablar con el Señor, ¿no? Entonces por eso que profetizar es mejor, porque le habla al hombre, le da un mensaje al hombre. Ahora, aquí encontramos el propósito, por supuesto, de la profecía, ¿no? Lo estamos viendo en el versículo 3, y dice, por supuesto, que el propósito de la profecía es edificar, ¿no? Edificar también se puede entender como instruir, ¿no? El otro propósito de la profecía es exhortar, y exhortar también se entiende como dar ánimo en otras versiones. Y también consolar, ¿no? Dar consuelo a alguien con la palabra. ¿Cómo hacemos esto? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras palabras no pueden instruir ni pueden edificar a alguien en un pensamiento mío o tuyo, pero sí la palabra de Dios puede hacerlo. Por eso es que, usamos la palabra de Dios, ¿no?, como la profecía en sí,
máxima para poder instruir, para poder exhortar, para poder dar ánimo, para poder consolar, ¿no? Como la palabra de Dios nos dice. Y por supuesto, la palabra de Dios es aquella que puede producir esto en el creyente. Yo puedo darte muy buenos consejos, hermano. Probablemente míos. O alguien te puede dar muy buenos consejos. Pero no hay mejor cosa que la palabra de Dios cuando es declarada en el tiempo oportuno, cuando es usada para la edificación del creyente. Una palabra, dice, ¿no? Tan solamente di la palabra. Tan solo una palabra del Señor puede cambiar nuestras vidas, ¿no? No la palabra de los hombres, sino, por supuesto, la palabra de nuestro Señor. Muy bien, seguimos en este tiempo de predicación. Tengan en cuenta que yo estoy en casa, así que desde acá seguramente estoy con un ambiente seguramente rodeado de algunos sonidos que están por allí y por allá. Espero que podamos realmente seguir en este mismo espíritu de aprender la palabra del Señor. Ahora, en cuanto al hecho de hablar en lenguas, ¿no? Hablar en lenguas sin interpretación solamente te edifica a ti, ¿no? ¿Por qué? Porque estás conectado con Dios. Solo te edifica a ti, pero no a la iglesia porque la iglesia no entiende. A menos, nuevamente, comillas, muy importante, a menos que exista un intérprete. Vamos a esta segunda parte del primer bloque. Una segunda parte le he titulado Seamos claros para edificar a la iglesia. Y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 14. Del versículo 6 al versículo 14, y ustedes ahí con su propia vista van a mirar ahí su Biblia, o en todo caso, como les venía diciendo en la pantalla, o el texto en los comentarios. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿no? ¿Quién se preparará para la batalla? O sea, como que no sabemos cuál es el sonido. ¿Me están diciendo que me levante para pelear o que me vaya a dormir? O sea, es una idea, ¿no? Seguimos el versículo 9. Dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, ¿no? Hay una comparación ahí. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. También vosotros, dice, pues que anheléis, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¡Wow! Tremendo, ¿no? La palabra de Dios nos está enseñando. Seamos claros para edificar a la iglesia. Claramente encontramos acá analogías, ¿no? Sobre el tema de la claridad. Claridad es la palabra necesaria en esta parte de la predicación. Se está haciendo una analogía con instrumentos, ¿no? De música, ¿no? Para poder determinar si realmente cuál de ellos es el que corresponde, si es que no están bien calibrados. Y con el hecho de la trompeta, por ejemplo, como el hecho de saber si estamos siendo convocados para la guerra, cuál es el mensaje que se quiere dar. Pueden haber sonidos, pero si no son bien tocados o no son bien usados, entonces no van a traer claridad en el mensaje. Y es importante que seamos claros para edificar a la iglesia del Señor. Entonces Pablo está poniendo fundamentos en una iglesia. Así que en estos pasajes nosotros encontramos, por ejemplo, que Pablo mismo dice de sí que no hay provecho, no hay mayor provecho en hablar en lenguas para impresionar probablemente, ¿no? Si no terminamos comunicando el mensaje que Dios quiere que comuniquemos de manera clara a la iglesia, ¿no? Él está poniendo un fundamento para decirles: oigan ustedes, iglesia de Corinto, están hablando bastante en lengua, muy bien, me parece bien que están hablando en lengua, pero si no hay interpretación,
¿de qué está sirviendo? No está sirviendo de mucho. Entonces, si yo hablo en una lengua desconocida, entonces no voy a poder pronunciar o dar el mensaje que corresponde. Es necesario, por supuesto, que tenga un significado, ¿no? Y Pablo lo compara con los idiomas. Todos los idiomas en el mundo tienen, por supuesto, significado. También las lenguas deberían tener el significado. Por eso que Dios da también este don de interpretación del lengua. Entonces, Pablo lo que está diciendo en pocas palabras, no estén abundando tanto en lengua si no existe una interpretación. No hay provecho ahí, ¿no? Y Pablo lo va a comparar y lo va a ir reforzando en versículos siguientes. Ahora, compara las lenguas como don, ¿no? Por supuesto, con los idiomas, que sí tienen significado, solo ya lo hemos venido diciendo. Y las lenguas son para Dios, a menos que tengan interpretación. ¿Para quiénes son mis lenguas? Para el Señor, para la edificación de uno mismo, ¿no? Esta palabra que dice que el entendimiento queda sin fruto, si es que no tengo interpretación, probablemente está diciendo que mi espíritu se conecta con el Señor, tengo comunión con Dios, pero mi mente no ha sido transformada, ¿no? Mi mente no ha crecido en el conocimiento de Dios. Es más, recuerden lo que dice Pablo en la iglesia de Romanos, ¿no? A los romanos, perdón, cuando habla acerca del hecho de que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos renovarnos en nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, existe sí el deseo de Dios también que seamos renovados, capacitados en Dios para entender sus palabras, sus designios y su voluntad. Entonces, acá hay un énfasis, por supuesto, el hecho también de procurar los dones de Dios siempre que sean de bendición para con la iglesia, ¿no? Dice: ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o doctrina o ciencia o profecía o con doctrina? O sea, ¿de qué aprovecho hay si no les enseño? Porque todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para la edificación, por supuesto, de la iglesia. Si participamos de la iglesia local, que lo que hagamos sea para edificación de la iglesia en sí, ¿no? Entonces, debemos anhelar los dones espirituales, como dice Pablo en versículo 12. Por supuesto que debemos anhelar los dones espirituales, pero debemos procurar abundar en ellos para el propósito de la edificación. Entonces tenemos que marcar esta parte. La edificación de la iglesia es por lo cual nosotros debemos anhelar los dones de Dios y ejercer los dones de Dios. Pero ¿sobre qué fundamento? Como veníamos diciendo al principio, bueno, el fundamento, por supuesto, del amor. Es muy probable, por ejemplo, ¿no?, que la iglesia, en ese entonces, en la iglesia en la que estaba Corinto, había habido una locura total de un hablar en lenguas de una manera probablemente muy desenfrenada, ¿no? Y lo único que estaban haciendo era edificarse ellos mismos, pero no estaban dando paso a la edificación de aquel que realmente necesitaba recibir un mensaje de parte de Dios, ¿no? Y estaban dejando, como se dice, de lado un poco el tema de la proclamación de la palabra. Déjenme decirles que se menciona en cuanto a la liturgia, si se puede decir, o lo que debe componer un culto en la iglesia. Se hablan de muchas cosas como salmos, se habla de profecía, ¿no? Pero también se entiende de que hay cánticos, de que hay instrumentos musicales, que hay lectura de las profecías antiguas, que hay enseñanza, ¿no?, de la misma palabra de Dios, porque debemos tener algo en claro. Lo principal en una predicación, en un domingo o un día de reunión, es la palabra de Dios. Es el centro por el cual nos reunimos, escuchar las palabras de nuestro Señor, ¿no? Entonces, de repente esta iglesia estaba concentrando mucho simplemente en las experiencias. Y hay iglesias hoy en día que solamente se fundamentan en experiencias, ¿no?, en dar vueltas, en saltar, en gritar, en manifestaciones, pero no tienen fundamento, no tienen palabra. Su espíritu se edifica, están felices, están contentos, están jubilosos, pero no hay fundamento, no hay transformación de la mente, no hay transformación del corazón, no hay transformación, solo es un sentirse bien. Entonces esta iglesia se puede convertir en una iglesia mística de emociones, pero el día que el Señor no se manifieste en ellos, entonces ¿qué pasó? ¿Se acabó la iglesia? ¿Se acabó el Señor? ¿Dios no existe? No, tenemos que saber ser sabios en el hecho del uso de los dones y de dar apertura a los dones del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pero también saber que hay un orden para cada cosa y un momento para ello. La predicación, por supuesto, tiene un momento principal en la liturgia o en el programa de la iglesia. Debemos tenerlo muy claro, ¿no? Entonces no busquemos experiencias por experiencias, sino busquemos que la voluntad perfecta de Dios. Si Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, en buena hora, siempre y cuando ésta sea en orden. Gloria a Dios por ello.
pero entendemos realmente que el fundamento el fundamento de todo lo que hacemos se encuentra en nuestras Biblias. Por eso que Dios nos ha entregado esta palabra para nuestra guía y para nuestra enseñanza. Parte número 3 de este bloque número 1 dice: busquemos la conversión del no creyente. 3. Busquemos la conversión del no creyente. Y voy a pedirles que sigamos leyendo y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 25. Estamos yendo de una manera ordenada. Dice así: ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Perdón. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es una afirmación. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, versículo 20, no nos perdamos, por supuesto. Hermanos, no seáis niños, dice, en el modo de pensar, sino sed en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, está citando, por supuesto, Isaías: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, son por señal a los no creyentes, sino a los incrédulos. No a los no creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne, escúchenme esta parte muy importante, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Ah? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrando sobre su rostro, este indocto por supuesto, o inculto, adorará a Dios declarando declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por supuesto, el don de lenguas es una manifestación. Probablemente para que diga el creyente: oye, ¿cómo estás haciendo eso? No, es que es un don de Dios, perfecto. Pero ¿me lo voy a pasar todo el tiempo haciéndolo? ¿Qué le digo al no creyente? Al hermano que viene por primera vez. Como dicen por ahí, ¿le hablo en lenguas todo el tiempo? ¿Y qué le digo? ¿Bienvenido en lenguas? ¿Cómo hago? No podría. Entonces, se entiende que es una señal, muy bien, una manifestación de Dios que habla del poder de Dios y de la soberanía de Dios, pero eso no quiere decir que yo todo el tiempo esté hablando en lenguas, porque este hermano o este incrédulo necesita, bueno, todavía no es hermano, va a ser el hermano en Cristo, necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué entendemos o qué podemos tomar de estos textos, no? Que no solamente la comunión es con el espíritu, o sea, en nuestro espíritu, sino también con nuestra mente. Por eso que dice Dios que no tenemos que amarle también con toda nuestra mente. Quiere decir que nuestra mente tiene que ser transformada, como lo decía hace unos minutos atrás, hablando de este verso que habla sobre que seamos transformados y no nos acomodemos a este siglo, a los pensamientos de este siglo, de este mundo, ¿no? Ahora, alguien por allá dirá, ¿no? Pastor o hermano, ¿cómo es esto de acá? No, tú solo tienes que creer. No es que solamente tienes que creer, también tienes que aprender la palabra de Dios, ¿no? Es que como alguien no sabe, y a veces algunos que no estudian la palabra de Dios, simplemente te dicen, como no entienden algo, simplemente, no todo lo tienes que saber, te dicen. Solamente tienes que creer. Y no necesariamente siempre es eso. Sí, es cierto que la palabra dice que con fe se agrada a Dios, pero la palabra de Dios ha sido entregada para que la escudriñemos, para que la estudiemos, para que meditemos en ella. Entonces Dios traerá entendimiento de lo que ya está revelado, ¿no? Traerá iluminación o entendimiento de lo que Dios ya reveló en su palabra. Por eso que no existen nuevas revelaciones. Existe una palabra revelada y existe una iluminación o un entendimiento mío, propio, tuyo, acerca de lo que Dios ya reveló en su momento. Entonces, ahora, Pablo dice y se jacta, y puede jactarse como quien quiera,
que sabe muchos idiomas, porque lo sabe idiomas o dialectos del mundo, pero también está hablando acá en este momento, no está hablando de idiomas, está hablando del don del Espíritu Santo, que es el don de hablar en lenguas. Dice, yo probablemente hablo más en lengua que ustedes, y lo podría hacer, pero prefiero, dice, 5 palabras, ¿no? 5 palabras con el entendimiento, que 10.000 en lenguas. ¿Por qué? Porque hay más provecho en yo poder compartir 5 palabras con ustedes, que sean para su edificación, para que sean para su instrucción y su enseñanza, que hablarle 10.000 en lenguas que no tendrán provecho para nada para ustedes. Solamente me verán probablemente orando a Dios y ustedes quedarán sin fruto alguno de enseñanza. Entonces, Pablo le está diciendo a esta iglesia que no sean niños. Está como se dice, apelando a la madurez espiritual de esta iglesia. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros también. Apela a nuestra madurez, diciendo no sean niños, sino que escudriñen la palabra de Dios, entiendan la palabra de Dios, entiendan que el mensaje debe llegar, entiendan que es necesario que las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo se den de manera ordenada. Ahora, esto, por supuesto, como lo venía diciendo, va a traer o va a dar con el hecho de que vamos a priorizar el hecho de compartir el Evangelio porque estamos buscando que el creyente entienda, el no creyente entienda la palabra, que exista un nuevo creyente, que exista alguien que es convencido por la palabra de Dios. Entonces debemos apuntar a ello. Por eso que nuestras predicaciones tienen que siempre terminar o tener a Cristo como el centro de nuestra predicación, porque es Cristo el autor de todas las cosas. Él está en medio y Él es el centro aún de nuestras Biblias. El Antiguo Testamento hablaba acerca de la venida del Mesías y el Nuevo Testamento habla sobre la venida del Mesías ya en la tierra y, por supuesto, su posterior ascensión y el camino que les toca a los creyentes cuando ya tienen a Cristo en el corazón. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿No? Si entra un indocto o entra alguien que no conoce a Dios y nos escucha hablando a todos en lenguas, que va, acá puros locos, ¿no? Y se van volando. Ustedes dirán, oye, verdad, ¿no? ¿Verdad, pastor? Eso pasó una vez cuando entró un hermano o un invitado que traje, ¿no? Lo traje y en vez de decirle buenos días, le dijeron, no sé, saca la bazuca, ¿no? Como dicen por ahí las lenguas, o usa la manga larga, ¿no? Por ahí he escuchado varias lenguas hablando en broma, ¿no? De las lenguas que se usan, ¿no? Ahora, no quiere decir esto que no haya respeto para con las lenguas. Por supuesto, son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Es más, yo también oro en lenguas en lo secreto, ¿no? Oro en lenguas en lo secreto, mi espíritu se está edificando, no estoy entendiendo lo que estoy diciendo, pero después también oro también el entendimiento, quiere decir oro con mis propias palabras. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No se pongan todos pues a hablar en lengua, está diciendo, en pocas palabras, como se dice, directo y claro. No se pongan a hablar todos en lengua porque entonces pensarán que están locos. Es necesario que la palabra sea proclamada, enseñada, para que aquella persona, dice, que ponga su rostro sobre la tierra y diga, estoy arrepentido. Me han hablado de Cristo, me han dicho que las profecías hablaban que Cristo venía y Cristo ya vino. Y Cristo dio esa cruz por mí, por mis pecados, para traer salvación, para reconciliarme con el Padre. Yo merecía el castigo eterno, merecía el infierno, pero a causa de Cristo y la obra que Él ha hecho por mí, yo puedo ser hallado justo delante de Dios cuando esté en su presencia. Entonces este hombre caerá sobre su rostro, dice, en tierra, arrepentido porque entendió el mensaje. Quiere decir que ya no es una iglesia egoísta, es una iglesia que está pensando, ¿qué cosa? En el no creyente. Está pensando en compartir la palabra. Esto me hace pensar mucho en ese momento de la visitación en Pentecostés, ¿no? Todos estaban felices y contentos, además ya no querían ni moverse de ahí. Pero ¿qué vino después de ello? Nadie le predicaba nada porque ellos estaban contentos entre ellos, ¿no? Estaban felices. Pero vino la persecución y la persecución hizo que ellos se dispersaran. Al dispersarse, esa fue la obra del Señor para que la palabra corriera. Era necesaria la predicación. No solamente estar, como se dice, hablando en lengua, saltando, gritando, y que tiene su momento y tiene su tiempo, ¿no? Y tiene su cuándo, como dice Pablo, ¿no? Pero lo importante es que prediquemos la palabra, que anunciemos el Evangelio para que otros vengan a Cristo. Entonces las señales son demostración del poder de Dios para el incrédulo, ¿no? O sea que nuevamente vamos a esta idea que nosotros lo hacemos para la edificación de la iglesia y para aquellos que necesitan conocer a nuestro Señor
Jesucristo. No dejemos al incrédulo sin mensaje, no dejemos a aquel que necesita un mensaje simplemente pensando qué está sucediendo, qué está pasando, no entiendo nada y simplemente me voy. Es más, yo conozco de personas que seguramente en ese instante me están escuchando, que invitaron a alguien y que alguna vez dijeron, oh no, yo me senté y nunca más volví. Porque lo que vi no me pareció, porque aquello que estaba sucediendo me llamó mucho la atención, de repente nadie me explicó, o de repente duró demasiado, y como duró tanto, entonces simplemente yo no entendía ni para qué estaba aquí. Entonces simplemente decidí irme porque nadie me enseñó, nadie me dijo nada, y es más, todo el tiempo se lo pasaron haciendo eso, y no entendí nada, y yo quería escuchar algo de Dios, y nadie me dijo nada de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cuán importante es lo que Pablo dice? Pablo está trayendo instrucción a una iglesia, está poniendo fundamentos a una iglesia en formación, y para una iglesia como la nuestra, que es una iglesia que ya tiene, se puede decir, años en el Señor, lo que hace la palabra de Dios es encauzarnos, encaminarnos, alinearnos a su voluntad perfecta. Entonces siempre es necesario ir ¿qué cosa? Al original. Siempre es necesario ir nuevamente a revisar qué dice la palabra de Dios para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. El segundo bloque habla sobre una conducta ordenada. Segundo bloque con el cual vamos allá a esta parte final, ¿no? Una conducta ordenada. Número 1, sobre una conducta ordenada. 1. En orden podemos ser edificados. En orden podemos ser edificados. Leemos 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 al versículo 33, la parte A. Dice, y ustedes me siguen ahí con su vista. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, ¿no? Y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, ¿no? Y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, ojo, sino Dios es un Dios de paz. O sea, Dios no es un Dios, en otras versiones, Dios no es un Dios de confusión, se entiende como que Dios no es un Dios de desorden, sino que Dios es un Dios de orden y de paz. Entonces, ¿qué cosas encontramos en esta porción? Y vamos a ir rápidamente porque seguramente el tiempo se nos acaba. Encontramos en esta porción que se habla de número, de cantidad de personas, 2 o 3. ¿Hablan en lenguas? Nada más, 2 o 3. No todos orando en lenguas, no todos orando en lenguas, no. 2 o 3 oran en lenguas porque se entiende de que está orando en lenguas porque se va a dar una palabra de parte del Señor y existe un intérprete que va a dar el significado. 2 o 3 y un intérprete. Entonces está hablando primero de número, de cantidad de personas. Está hablando del orden, quiere decir que vayan por turnos, ¿no? Está hablando nuevamente del orden, que todos al mismo tiempo, ¿no? ¿De qué sirve que tres estén orando en lenguas si es que no se hace de manera ordenada y no hay una interpretación, como se dice, para ello? Ahora, ¿qué más dice la palabra? Nos habla también de la necesidad de un intérprete, lo que vamos a decir. Nos habla también del hecho de callar. Oh, ¿cómo es esto, Pastor Marcelo? ¿Cómo me van a mandar a callar? Bueno, Pablo está diciendo eso. Si no existe interpretación, simplemente no diga nada. Simplemente quédese callado, si no existe interpretación. ¿Ore para quién? Para usted y ore para Dios. Bajito nomás, para usted nada más. Para usted, nada más para usted. ¿Por qué? Porque de repente el nuevo no entiende lo que está sucediendo y no está recibiendo mensaje. Entonces, si no hay interpretación, ore para usted y para Dios. Esto es muy importante. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo, Marcelo Larrabiur? No, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Usted puede volver a leerlo desde el versículo 26 al 33a, como lo acabamos de hacer. Nos habla también, por supuesto, que las lenguas, ¿no? Bueno, son necesarias la interpretación, eso ya lo mencioné. Y de la misma forma que también para la profecía. En el caso de la profecía también habla de número de personas, también habla de que se haga por turnos, también se habla sobre el hecho de, por ejemplo, a ver qué dice sobre la profecía, ¿no? Acá tenemos, dice,
Ok, acá está muy bien. Dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado, otro estuviere sentado, calle el primero. Quiere decir que ya empezó uno, está hablando uno, pero si viene otra palabra o viene otra profecía o otra confesión, entonces el que estaba hablando va a hacer silencio. ¿Para qué? Para que el otro venga. No es que uno sobre otro, no, que mi profecía es mejor que la tuya, no, que la revelación que Dios me ha dado, perdón, no revelación, la inspiración que me ha dado, el entendimiento que Dios me ha dado de su palabra revelada es mejor que la tuya. No, no, no. O sea, que no es no es una competencia de dones, sino es un orden uno detrás del otro con el orden que Dios nos llama a hacer. Orden para poder ser edificados en la casa del Señor. Esto es muy importante. De la misma manera, la profecía nos habla del hecho de que es necesario ¿para qué? Para aprender. ¿Por qué tiene que ser de uno en uno? ¿Por qué es proclamada la profecía, la revelación de Dios ya entregada y es enseñada? ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos todos. ¿No? Si lo hacemos en orden, entonces podemos aprender. Ahora, sabemos que esos son dones del Espíritu Santo de Dios. No a todos se nos ha dado los dones. Unos tienen dones de predicar, otros tienen dones de enseñar, otros tienen don de proclamar, ¿no? la palabra revelada de Dios, ¿no? En un tiempo preciso, exacto, en un tiempo oportuno, ¿no? Y todo tiene su tiempo y su momento. Por supuesto que todo tiene que hacerse en orden. Entonces aprendemos según lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Pero algo muy importante que se da aquí está en el versículo 29 que dice: asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Cómo es eso de que más juzguen? ¿Por qué me tienen que juzgar? Si nadie debe juzgarme. Bueno, la palabra dice que juzgues. ¿Por qué debes juzgar? Porque debes juzgar que si la palabra que están dando es una palabra que viene de Dios o no viene de Dios. ¿Será realmente esta palabra la que está diciendo una palabra de Dios? ¿O será que aquella persona que viene me está trayendo una nueva revelación? Que no existe una nueva revelación, sino que existe una sola revelación que es la palabra de Dios. Y no existe una nueva revelación, sino esa persona tendría que seguir escribiendo la Biblia. Como algún invitado que por ahí que quiso venir a nuestra iglesia, que quiso seguir escribiendo la Biblia. Y ya estaba escribiendo varios de sus libros para seguir completando la Biblia. Porque según él, probablemente, o me da a entender, la Biblia estaba incompleta. Y no es así. Entonces, acá es muy importante que nosotros sepamos discernir, que sepamos juzgar si la palabra que está siendo entregada o está siendo dada es del Señor. Por ejemplo, Hechos 17:11 nos da un ejemplo muy importante. Hechos 17:11 dice: y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber, ¿no? Para ver si estas cosas eran así. No querían que les cuenten cuentos. Ellos querían, a ver, lo que tú me estás diciendo, ¿es de Dios? Déjame un momentito, déjame revisar. No con un espíritu crítico, a eso no me refiero. No un espíritu que siempre estoy criticando la palabra, sino con madurez. Sabiendo de que lo que me están entregando es de Dios, que realmente viene del corazón de Dios y que viene de la palabra que ya fue revelada, que ya ha sido entregada. Eso es lo más importante. Por eso también la palabra nos insta, ¿no? Y nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21, un versículo muy corto, muy rápido de leer. 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Por qué? Porque en el corazón de este profeta o el corazón de este hombre o esta mujer de Dios puede confundir sus propias palabras. Entonces yo voy a tratar de entender que de repente en esa profecía o lo que está declarando, ha declarado palabra de Dios, sabiduría de Dios, y yo tomo esa palabra porque sabiduría de Dios es proclamación de la palabra, es declaración de lo que está escrito, y no está desviado de ello, pero por un momento dice o hace algo que no tiene que ver con nada con la palabra de Dios. Entonces simplemente yo tendré que separar de esa palabra aquello que sí corresponde con la palabra de Dios para yo entenderla. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga, si alguien te predica, si alguien te enseña, tú tienes que tener la capacidad de poder buscarlo en la Escritura. Es más, para tú poder juzgar una palabra de profecía, tienes que saber de la palabra de Dios para poder juzgarla. No es que no me parece, no es que no creo que sea así, no, pero si está en la Biblia, entonces es palabra de Dios. Si no está en la Biblia, entonces sal corriendo de ese lugar, en realidad, porque no se están hablando la palabra misma del Señor. Bueno, es como el Señor hace. Y gloria a Dios en realidad, gloria a Dios por su palabra porque Él nos guía. Muy bien, vamos terminando ya. Así que
Entendemos, por supuesto, que es importante, ¿no? Y esta parte me gusta mucho cuando dice los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces no es que, me agarró la chiripiorca o me agarró lo que fuera y simplemente se me dio por hablar cuando el pastor estaba hablando. No, o sea, dice la palabra que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que el profeta tiene control de sus emociones. Así que contrólate, sereno, en el momento, en el espacio, cuando es necesario, con la aprobación de tus líderes, de tus pastores. Si que tienes el don, si es que realmente la iglesia ha validado que tú tienes ese don y lo ha confirmado porque tienes ese don para proclamar en un tiempo específico la palabra del Señor para beneficio, para exhortación, para instrucción, para consolación de su iglesia. ¿Existen los dones espirituales? Sí. ¿Están vigentes? Sí están vigentes, pero deben hacerse en orden. Así que recordemos siempre que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Así que no hagamos caso a aquellos ejemplos que de repente hasta en la tele o hasta en YouTube aparecen, ¿no? Donde todo es manifestación y no hay palabra en ese lugar. Entonces entendemos que no hay orden. Entonces Dios tiene que estar obrando. Y bueno, oremos por aquellas iglesias probablemente que solamente están buscando las experiencias o lo místico, lo sobrenatural, olvidando lo fundamental y lo eterno, porque la palabra de Dios es eterna. Número 2 de este segundo bloque, con lo cual terminamos, dice una exhortación para los esposos y las esposas. Y vamos a leer esta parte de la palabra que está en 1 Corintios 14, de 34 al 40, una porción muy polémica seguramente, una porción muy polémica que dice lo siguiente. Dice, vuestras mujeres, voy a leerlo desde la parte 34a, que dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Ojo, tengan en cuenta a quién se dirigen en cada momento. Se está cambiando acá a quién se está dirigiendo. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Como que está poniendo el parche final. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, ya les he hablado todo esto, pero no se asusten. No quiero que lo dejen de hacer, quiero que lo hagan en orden, para edificación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero pastor, no me dejes sin esta idea. ¿Cómo es eso que las mujeres tienen que callar en la iglesia? Un momento, vamos allá, vamos a ver, vamos a revisar. Por supuesto, vamos a leer qué cosa dice la palabra del Señor y vamos a entender primeramente el contexto. Para leer hay que comprender el contexto. El contexto que debemos recordar, básicamente, es en donde se encontraba esta iglesia de Corinto, ¿no? Había un desorden tanto de la función del hombre como de la función de la mujer. Y probablemente la mujer participaba, ¿no? Y traspasaba seguramente la sujeción a su marido en muchas de las cosas que tenían que ver con la liturgia o la celebración de las cosas del Señor en la iglesia misma, ¿no? Por lo cual Pablo viene diciendo en capítulos anteriores, ¿qué cosas hemos aprendido? ¿Qué le decía Pablo a los hermanos anteriormente? Mujer, sujétate a tu marido porque él es cabeza, tú es tu cabeza como Cristo es la cabeza del marido. Quiere decir que son roles, no es mayor valor, uno tiene mayor valor que el otro, no. A Dios le ha dado roles diferentes al hombre y a la mujer, ¿no? Nuevamente, ¿qué viene diciéndole Pablo a las mujeres? Cuando oren deben cubrirse la cabeza, porque esto es señal que ustedes están en sujeción a sus maridos, a sus esposos. Quiere decir que están cumpliendo con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios habla sobre la sujeción, habla sobre los niveles de autoridad. ¿Qué más les viene diciendo desde antes ya Pablo a esta iglesia de Corinto? Mujeres, en el caso de los temas matrimoniales que me tocó compartir, mujeres, no se nieguen, por supuesto, a estar con sus maridos. Quiere decir, no se nieguen a tener relaciones sexuales con ellas. Entiéndase bien, por supuesto, que Pablo no está en contra de las mujeres. Pablo no está en contra de la participación de las mujeres en la iglesia. Para nada. Si nosotros revisáramos versículos anteriores,
vamos a darnos cuenta, ¿no? Y a lo largo de las cartas paulinas que Pablo agradece aún el servicio de las mujeres. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 versículo 5 que dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿no? Entonces este verso nos da luz. ¿De qué? De que Pablo está afirmando algo muy importante. Entonces está diciendo básicamente que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque por lo mismo es que si se hubiese rapado. Quiere decir que ya la mujer estaba profetizando, ¿no? Ya tenía, ¿qué cosa? El permiso, no sé si llamarle permiso, o tenía la capacidad, ¿no? De también poder enseñar y profetizar, por supuesto, declarar la palabra revelada a la iglesia. Ya lo podía hacer. O sea, Pablo no se está negando para nada a ello. Cuando yo les decía de que Pablo ha mencionado a muchas mujeres, ha agradecido a muchas mujeres y tiene una lista, hay un momento que pronuncia una lista de mujeres por las cuales habían ayudado en el ministerio, no solamente de manera de ayudar, sino que también habían sido para enseñar, para hablar, para predicar, para anunciar el evangelio, para soportar el ministerio. Estaban en lugares muy probablemente de niveles de autoridad, en el sentido de poder tener la capacidad también de enseñar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de ellos es la diaconisa que nosotros seguramente conocemos muy bien, que es Priscila, ¿no? Y como Priscila y Aquila también dice que le enseñan a Apolo, no dentro de la iglesia, sino en un ámbito probablemente del día a día, le enseñan acerca de cómo es que debería afinar un poco su doctrina o su enseñanza. Ahora, si nosotros vamos y leemos claramente, y no me gustaría correr mucho con esta parte para que quede claro en realidad, ¿no? El mensaje, si lo revisamos bien, lo que se traduce como mujeres no debería ser mujeres, ¿no? Sino debería ser esposas, ¿ok? ¿Por qué? Porque está hablando que las mujeres se sujeten a sus maridos, y una mujer soltera o una niña no se puede sujetar a un marido si no estuviese casada. Entonces, este es un mensaje primeramente que Pablo le da a los hombres, a los esposos. Le dice, ¿cómo empieza el versículo? Empieza diciendo: vuestras mujeres callen en la congregación. ¿A quién le está hablando? A los esposos. El mensaje, si lo revisamos bien, es para los esposos. ¿Por qué? Porque había todo un desorden nuevamente. La mujer no se sujetaba en autoridad al hombre, y el hombre no cumplía su rol como pastor, como sacerdote, y es más, tenía a su mujer probablemente en descontrol en la iglesia. Por eso es que Pablo le dice: oye, pues tu esposa no ha dejado de cantar, o bueno, no ha dejado de orar en lenguas toda la reunión, ya dile en todo caso que se sujete, habla con ella, ¿no? Aquellas cosas que de repente quiere hacer, pero ¿por qué no se juntan en casa? Y en casa la instruye acerca de las cosas que debe hacer también en la casa del Señor. Entonces hay toda una idea y un pensamiento sobre ello. No está diciendo que deben callar las mujeres, sino le está diciendo Pablo a los esposos que las mujeres están en sujeción. Le está diciendo Pablo a los esposos que ellos le instruyan, ¿no? A las mujeres en la palabra. Es más, Matthew Henry, un comentarista puritano, dice que Pablo está también instando al hombre a que cree un ambiente espiritual en sus hogares, que cree el ambiente de un altar familiar probablemente para la edificación de la esposa y de los hijos en casa, ¿no? Entonces, la idea aquí es el orden, ¿no? Ahora también se dicen callen porque es muy probablemente que exista un descontrol en las lenguas, ¿no? Y Pablo está hablando todo este capítulo acerca del descontrol probablemente que estaba sucediendo en las lenguas, y probablemente las mujeres también estaban en esta misma idea de simplemente todo lenguas, y no había mensaje, no había enseñanza en la casa de Dios. Entonces nosotros ya estamos enfocados, imaginándonos una iglesia que todo es manifestación, y una iglesia que todo es palabra. No, tiene que haber un orden, tiene que haber un balance entre las manifestaciones de Dios y la palabra del Señor, ¿no? Ahora, por ejemplo, que cuando hablan sobre el que aprenden en su casa, nuevamente está hablando básicamente sobre el hecho de la labor del marido, del esposo, como sacerdote en su casa, para poder pastorear y para dar la palabra, para impartirla en su hogar.
Entendemos, por supuesto, que la correcta traducción debe ser esposas y no mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito de Dios o el deseo de Pablo? Es que exista orden, está poniendo orden. Y nuevamente habla sobre la sujeción en este instante. Está hablando nuevamente que no se hagan las cosas de manera desordenada, sino con orden y decentemente. Finalmente dice, procurad profetizar. Procuren profetizar. Y no impidas el hablar en lenguas. Lo que estoy diciendo no es para que cesen los dones, sino para que te ordenes. Eso está diciendo Pablo. Pero que hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál es el propósito final de Pablo? Es el orden para la liturgia o para la celebración en la casa del Señor. ¿Qué hace esto para nuestras vidas? Nos trae luz, entendimiento del don de profecía, del don de lenguas y del orden que debe haber en la casa del Señor. Y no solamente eso, sino que Pablo aprovecha nuevamente en reforzar el tema de la sujeción y del pastoreo y de la impartición de la palabra del varón o del hombre en sus hogares. Esto es muy importante y esto es la que la palabra ha querido compartir con nosotros. Así que hombres y mujeres de Dios sigan obrando conforme el Espíritu de Dios pone en su corazón a hacer, pero ya saben que hay que hacerlo en el orden de Dios. Esto, por supuesto, edifica nuestras vidas y no dejemos, por supuesto, de lado lo mejor, que es la palabra revelada de nuestro Señor, que está en las Escrituras. Bueno, yo la tengo aquí abierta delante mío y doy gloria a Dios porque su palabra nos trae instrucción y nos encamina, nos encausa a lo correcto, a sus propósitos y a sus deseos. Pablo cierra todos estos textos bíblicos, por supuesto, ¿no? Declarando de cierta manera la necesidad de que vivamos haciendo las cosas para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Declaremos la palabra de Dios, confesemos para edificación, para que otros puedan conocerle, para que otros puedan también llegar a sus pies. Muy bien, si tú nos visitas por primera vez y has escuchado esta palabra del Señor, te invitamos a que puedas hacer una decisión por Jesucristo,